Jóvenes, soy el doctor Fabricio Gamarra. El día de hoy voy a hablarles sobre las evidencias de la medicina complementaria utilizada en las enfermedades cardiovasculares. Vamos a hablar de la hipertensión arterial. En primer lugar, dentro de los objetivos de la clase, vamos a referente a los contenidos conceptuales. Vamos a tener en cuenta la búsqueda sistematizada de plantas medicinales usadas en las enfermedades cardiovasculares, así como plantas medicinales peruanas empleadas en el trastorno cardiovascular, evidencia de otras terapias sin medicación en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Dentro de los contenidos procedimentales, se necesita adquirir las capacidades para realizar búsquedas sistematizadas de plantas medicinales con efectos cardiovasculares, así como identificar plantas medicinales peruanas con potencia o un potencial efecto cardiovascular. También evidenciar el uso de otras terapias sin medicación como el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Entonces, en principio, la Organización Mundial de la Salud, a través de su Comité de Medicina Tradicional, van a reconocer a este tipo de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, por lo cual la OMS va a promover el análisis, evaluación, monitoreo, estudio y apoyo. En este contexto tenemos los denominados, en los textos oficiales de la OMS, tenemos las estrategias sobre la medicina tradicional, alternativa y complementaria, los cuales son rectores en la medicina a nivel mundial. Acá tenemos las directivas de la OMS al 2023, ¿ya? En la cual está disponible en estas páginas que nosotros, en estas páginas que tú. Es importante también describir que el 22 de octubre es el Día Mundial de la Medicina Tradicional, con el objetivo de rescatar, preservar, impulsar y difundir el conocimiento de este tipo de medicina. Además, en el año 1991, ya en Beijing, donde se pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas promover políticas que garanticen una segura y eficaz utilización de las medicinas tradicionales. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud de denominar a la medicina tradicional en el mundo, ¿ya? Donde en un sistema sanitario dominante se basa en medicina alopática. ¿Ya? Entonces esto es un problema porque así como en el Perú, que no está incorporado en el sistema sanitario nacional, en muchos países todavía la medicina tradicional no forma parte del sistema sanitario, lo cual se clasifica a menudo como medicina complementaria, alternativa o no convencional. Esto, decir de esa manera un poco de historia, ya, en la primera reunión, en el primer congreso de medicina tradicional que se tuvo en el Colegio Médico hace unos años aquí en Lima, ya, se concluyó que en las cátedras de las escuelas de medicina tendrían que incorporarse el curso de medicina tradicional en esta convención de Lima, ¿no?, que se hizo.
Entonces, ¿por qué considerar la medicina tradicional, ¿no? Fíjense que hay enfermedades como el cáncer, fíjense, un 75%, el tamoxifeno, el cáncer de mama progresa, el tratamiento, el Alzheimer, el artritis, el naproxeno, gastritis, úlceras como efectos adversos, en las diabetes, el 43% tienen efectos como dolor abdominal en el uso de metformina, y el uso de antidepresivos, el 38%, ¿no? El uso de la fluoxetina va a producir una depresión que se agrava. Entonces hay un porcentaje de inefectividad en la población por el uso de las drogas. Entonces entendamos que hay una falla en el tratamiento alopático que es común, y eso se ha observado en las diferentes especialidades. Importante también que definamos a la medicina alternativa y complementaria como un conjunto de sistemas y terapias y prácticas de atención de salud que van a buscar un bienestar biopsicosocial y espiritual en la persona, en la familia y en la comunidad. Entonces, este concepto está basado en conocimientos tradicionales, modernos, validados, con un enfoque holístico, recomendado por la Organización Mundial de la Salud para articularse en los sistemas de salud de los países. Entonces, bien claro está esta definición de la medicina alternativa y complementaria. ¿Qué entendemos por medicina alternativa? Toda práctica que afirma tener efectos sanadores de la medicina, pero que no está apoyada por pruebas obtenidas mediante un método científico. Bueno, en lo que transcurre la clase que estoy presentándoles, vamos a presentar evidencia sobre el uso y beneficio en el tratamiento directo y coadyuvante de la hipertensión arterial. Tenemos tipos de medicina alternativa. Por un lado tenemos los productos naturales de las plantas. Tenemos pues otras prácticas de medicina alternativa complementaria, la ayurvédica, la acupuntura. Tenemos medicina de la mente y el cuerpo, ¿no? El yoga, el tai chi. Prácticas de manipulación basada en el cuerpo, la reflexoterapia, la digitoterapia, etc. Entonces, todo esto en conjunto ya es la medicina alternativa y complementaria, ¿no? O sea, terapias que se basan en la energía, como el tai chi, el reiki, el qigong, terapias biológicas basadas en dietas, hierbas, vitaminas, ¿ya? Métodos de manipulación como la osteopatía, la quiropráctica, la quiropraxia, la reflexología, terapias de cuerpo y mente, el yoga, la meditación, sistemas integrales o completos como la homeopatía, la naturopatía, la ayurveda. Y aquí, ¿no?, entendamos que las terapias de la medicina tradicional incluyen terapias con medicación, si implican uso de medicinas, con base de hierbas, partes y o minerales.
Las terapias de la medicina tradicional incluyen terapias sin medicación si se realizan principalmente sin el uso de medicación, como el caso de la acupuntura, las terapias manuales, las terapias espirituales, el yoga, el tai chi. Entonces, tenemos dos grupos, las terapias con medicación y las terapias sin medicación. ¿Ya? Entonces, tenemos la medicina tradicional y la medicina complementaria alternativa. En la medicina tradicional tenemos la medicina china, la ayurveda, ¿no? La medicina andina que nosotros estamos haciendo. La medicina complementaria alternativa tenemos la naturopatía, osteopatía, homeopatía, otras, ¿no? El shiatsu, hipnosis. Y dentro de eso tenemos las terapias, que pueden ser medicina con hierbas, ¿no? Una terapia técnica comúnmente utilizada, ¿no? La acupuntura, terapias manuales, terapias espirituales, ejercicios, y hablar también sobre el uso adecuado de las plantas medicinales. En plantas medicinales, cuando hablamos de un efecto definido, es muy importante que tengamos en cuenta cómo vamos a consumir, o en este caso, cómo vamos a indicar a nuestro paciente el consumo de las plantas medicinales. Hay plantas que lo consumimos por infusión, ¿no? Un té de manzanilla, un té de cedrón, ¿no? De cocción también hay plantas en forma de tintura, por ejemplo, la tintura de árnica, que es una planta antiinflamatoria muy común, polvos, planta seca, planta fresca, ¿no? Consumimos realmente un sinnúmero de plantas, ya sea en el tratamiento de enfermedades como también de la culinaria, ¿no? Por ejemplo, el perejil, ¿no? El perejil lo utilizamos como una planta aromática dentro de la culinaria. También pues el jugo de maracuyá, ¿no? Consumimos en forma de jugo, ¿ya? O también cápsulas, comprimidos o extractos, ¿no? Entonces, los principios activos de las plantas medicinales, dependiendo el tipo o la forma de consumo, vamos a tener determinados efectos. Si bien es cierto, para investigación, nosotros utilizamos extractos alcohólicos que, dependiendo su polaridad de estos alcoholes, van a extraer diversos principios activos. Y hay toda una marchas o screenings fitoquímicos o cribajes fitoquímicos específicos para poder aislar cada principio activo o identificarlos, ¿no? Ya sean, pues, por ejemplo, los flavonoides, las antocianinas, los alcaloides, ¿no? Diversos efectos, ¿no? Por ejemplo, hago mención, pues, al árbol de la quina, ¿no? Que es un aporte del Perú, ¿no? al conocimiento mundial en el tratamiento, pues, de la malaria, ¿no? Estamos hablando del principio activo, un alcaloide de la quinina, que por cierto es un alcaloide que ya en años anteriores se han aislado fármacos, ¿no? La cloroquina, que paradójicamente hasta el día de hoy se está encontrando también propiedades, ¿no? Antivirales frente al coronavirus, ¿no? La hidroxicloroquina está dando resultados en pacientes infectados por coronavirus en Europa, en Italia, en España. Entonces, el problema en el tratamiento de la hipertensión
es la falla en el tratamiento alopático, ¿no? Es común, ¿no? O sea, hay una medicación adherente que no resulta por muchas causas, convencional, hay una resistencia, hay una incidencia acumulada, ¿no?, de factores de riesgo, ¿no?, que van a producir, ¿no?, por ejemplo, una falla en el tratamiento alopático. Entonces, se genere, pues, un malestar, ¿ya? Entonces, tenemos que definir o vamos a las terapias con medicación basado de hierbas o a las terapias sin medicación basado, por ejemplo, en terapias espirituales, el yoga, el tai chi, ¿no? Este conjunto de objetivos propiamente dicho, vamos a intervenir en lo que es la hipertensión arterial. Entonces, vamos a hablar un poco de la fisiología. Cuando hablamos de la fisiología de la presión arterial, vamos a hablar que la presión arterial físicamente es el efecto que tiene la sangre, ¿no?, el efecto de la presión sanguínea que ejerce la sangre sobre los vasos. Por un lado, lo llamaremos la resistencia vascular periférica. Por otro lado, tenemos el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre expulsada por un minuto, por medio de 5 litros, y que esto a su vez, ¿ya?, este producto del gasto cardíaco por la resistencia periférica total, nos va a dar, pues, la presión arterial, que es un parámetro que nosotros lo vamos a, ¿no?, con ayuda de un esfingomanómetro, ¿ya?, y vamos a evaluar lo que sabemos, pues, la presión arterial. Ahora, la OMS ya considera que la hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta. ¿Esto qué quiere decir? Que estos vasos, ¿ya?, están alterados, ya sea por alguna noxa, ¿no?, frente a un ateroma, un coágulo, ¿ya?, y que la hipertensión arterial, según la Organización Mundial, ya está considerado dentro de las causas, ¿no?, más importantes, ¿no?, de mortalidad. Y tenemos que entender que cuando hablamos de hipertensión arterial, tenemos que saber cuánto es la presión normal, ¿no? La presión normal es menor de 120 para la sistólica y para la diastólica menor de 80. Y cuando hablamos de hipertensión, hablamos cuando la sistólica está encima de 140 y la diastólica encima de 90 milímetros de mercurio. Esto es muy importante, que fisiopatológicamente hablando, vamos a comprender que la hipertensión arterial es el producto de algunos factores de riesgo que nosotros conocemos, como es la ingesta excesiva de sodio, alteraciones genéticas, el estrés, obesidad, factores endoteliales, que van a influenciar tanto en la presión arterial propiamente dicho, ya sea en el gasto cardíaco, aumentando la precarga, la contractividad, de repente por la constricción funcional e hipertrofia estructural, aumento de la resistencia periférica, que esto pues
autorregula la presión sanguínea, ¿no? Sin embargo, existen otros factores más, como la venoconstricción y el incremento de volumen plasmático que aumenta la precarga, el aumento de la contractividad que aumenta el gasto cardíaco, o la constricción funcional y la hipertrofia estructural que aumenta la resistencia periférica. Entonces, la presión arterial está ligado a estos vasoreceptores por una actividad simpática que va a gobernar la resistencia vascular periférica. Está directamente ligado. Por un lado, ¿no? El volumen minuto cardíaco, que es el gasto cardíaco, ¿ya? Por un lado, está definido por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y también se debe a que hay un retorno venoso alterado, un volumen sanguíneo incrementado y una retención de sal y agua, que es regulado por el riñón, ¿no? Específicamente por la aldosterona y por un sistema de renina-angiotensina. Entonces, todo esto, ¿no?, con la angiotensina 2 va a producir una alteración en la resistencia vascular periférica y vamos a entender, pues, que dentro de la fisiopatología de la hipertensión arterial está comprendido todo. En el mundo, las muertes, ¿ya? En los años, ¿no? Número de muertos, por el número de muertos, se le atribuye pues a diversos factores, ¿no? Y a la cabeza está pues la presión arterial. En el Perú se han hecho estudios epidemiológicos encontrando una significancia de un incremento de la prevalencia en la población de pobladores hipertensos en la costa versus la sierra significativa. Quizás este aumento de la prevalencia de un 16% frente a un 12% de la sierra sea pues a los diversos factores sociales, ¿no?, y hábitos alimenticios y costumbres que tiene el poblador de la costa frente al poblador de la sierra. Entonces vamos a hablar de estas terapias alternativas que no son medicamentadas, ¿no? No son medicamentos, no hay producto de tratamiento, ¿no? Que estamos hablando del tai chi, la meditación, el yoga, la oración, ¿no?, la religión, la espiritualidad, ¿no? Comenzamos con el tai chi. Bueno, cuando hablamos del tai chi, hablamos, ¿ya?, viene de tai chi chuan, ¿no?, que literalmente significa pues sublime, último puño, dice. Es un arte marcial desarrollado en China, practicado desde el siglo XXI, con varios millones de personas en el mundo, ¿ya? Y se cuenta pues considerado como las artes marciales. Aquí hay 24 formas de Tai Chi, ¿no?, en este videito que ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, en este estudio se presenta que el Tai Chi, frente a la hipertensión en pacientes chinos, ¿ya?, una significancia en la disminución de la presión sanguínea arterial y sistólica y diastólica frente a los pacientes solos, ¿no? Y que estos resultados, ¿no?, reflejan, ¿no?, una significancia en la disminución de la presión arterial. Y aquí también en A vemos la presión sistólica y en B la presión diastólica, ¿no? Se puede ver que hay una diferencia estadística de las medias, ¿ya?,
en pacientes con Tai Chi versus con pacientes que usan antihipertensivos, ¿no? Siendo mejor los pacientes que usan, o sea, que practican Tai Chi frente a los que usan antihipertensivos. Esta situación también se da en los pacientes, ¿no?, en la disminución de la presión diastólica, ¿no?, en los pacientes que practican Tai Chi frente a los pacientes que consumen antihipertensivos. Entonces, es un complemento el Tai Chi para enfrentar la hipertensión arterial, ¿no? Se ha mostrado que versus el control hay una disminución, ¿no?, de la presión sanguínea sistólica y diastólica, ¿no?, en el transcurso de la práctica del Tai Chi en estos pacientes. Además, también en otro estudio ya randomizado encuentran pues que la práctica aquí en este estudio de Corea, ¿ya?, frente a la hipertensión arterial, ¿ya?, tiene un efecto, ¿no?, como una opción, un tratamiento no farmacológico efectivo en la hipertensión arterial. En este artículo de revisión revisa y indica algunas características de metodología y calidad de estudios incluidos, ¿no? O sea, se ve que hay una cantidad de estudios, ¿ya? El tipo de Tai Chi que han practicado, el control, la rutina, y podemos ver aquí el análisis de la presión sanguínea. Se observa pues que hay una significancia estadística con estos pacientes que practican Tai Chi frente a los pacientes que consumen Tai Chi y antihipertensivos, ¿no?, propiamente dicho. Entonces, se puede considerar que los niveles de presiones sistólicas y diastólicas es significativo su disminución, ¿ya? Entonces, este estudio, ¿no? Entonces, que el Tai Chi es bueno en el tratamiento de la hipertensión arterial. La meditación. La meditación, ¿ya?, se refiere a un amplio espectro de prácticas que incluyen diseños para promover una relajación, ¿no?, construir una energía interna. Meditar es una práctica en la cual un individuo se entrena la mente e induce pues a un modo de conciencia para conseguir algún beneficio o reconocer mentalmente un contenido sin sentirse identificado. Ustedes aquí el arte de la meditación taoísta, ustedes van a poder visualizar en este video, ¿ya?, un poco más. En estos estudios realizados, ¿no?, estudios sistemáticos de revisión, de metaanálisis, ¿no?, y randomizados clínicos, se demuestra que la práctica de la meditación trascendental, ¿no?, tiene pues un efecto directamente proporcional en la disminución tanto de la presión sistólica como diastólica en estos pacientes, lo cual es una evidencia científica en la cual se está demostrando que la práctica regular de la meditación trascendental, ¿ya?, es un potencial en la reducción de estas presiones, efectivamente. Entonces, de todos los estudios que se han podido ver en PubMed, se encuentra que tanto la presión diastólica, disminución,
corrobora, ¿ya?, que la meditación, ¿ya?, es una estrategia, es una práctica en el tratamiento y la prevención de la hipertensión. En la práctica de semanas, en este estudio, ¿ya?, se han visto beneficios, ¿ya?, directamente en la disminución, comparado con el control, ¿ya?, de la presión sistólica, ¿ya? Entonces, es muy importante, ¿ya?, se entienda a la meditación como una terapia alternativa para reducir la presión arterial. Estas técnicas de meditación es una práctica popular que se va incrementando y que reduce y previene la presión sanguínea elevada. Entonces, es necesario hacer mayores estudios, ¿ya?, para poder definir mejor. Tenemos el yoga, del sánscrito yoga, unión, de Bhanigari, se refiere a una tradición, una disciplina física y mental que se originó en la India. ¿Qué cosa enfatiza la meditación y la liberación en un contexto principal? El Yoga Sutra dice: la palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Ahí en esta página van a poder ver la práctica. También en un estudio, ¿no?, demuestra que el yoga en hipertensión comparado, ¿no?, con el grupo control, en sus niveles sanguíneos, ¿no?, de presión arterial, hay una significancia en su disminución después de 12 semanas, ¿no? Se ve claramente la disminución de estos valores. Entonces, estamos hablando que el yoga disminuye la presión sanguínea sistólica y diastólica, ¿ya? Entonces, podemos hablar de su eficacia que tiene el yoga. Artículos de revisión. Otro estudio que estamos presentando, ¿ya?, demuestra, ¿ya?, que la meditación y el yoga también disminuye la presión sistólica y diastólica en estos pacientes que realizan meditación y yoga, ¿ya?, demostrando que es un efectivo tratamiento farmacoterápico, ¿no?, alternativo, ¿ya?, en estos grupos, en estos casos, ¿no? Se demuestra que los pacientes han disminuido niveles de presión arterial sistólica y diastólica. En este estudio realizado en Nepal, se evalúa el impacto de un programa de yoga y su reducción de las presiones arteriales en pacientes hipertensos, ¿ya? Entonces, se tiene que entender que también, ¿ya?, es una alternativa en la reducción de los niveles de presión sanguínea. El yoga, ¿ya?, también considerado en sus efectos de enfermedades, de factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Hay un estudio, ¿ya?, donde demuestra en este metaanálisis, ¿ya?, una evidencia clínica importante, ¿no?, en
los efectos que tiene el yoga, ¿ya?, en las enfermedades cardiovasculares, en la disminución de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y ahí muestra muchos estudios donde se demuestra pues que la presión sanguínea ha disminuido. Entonces estamos hablando que el yoga, comparado con estos tipos de pacientes, va a disminuir, ¿no?, la hipertensión arterial. Además, también se encontró un caso reportado con la ayurvédica, ¿ya?, en enfermedades valvulares cardíacas, por ejemplo. En la acupuntura, también en el tratamiento de la hipertensión arterial, también se ha encontrado una significancia. En el masaje chino, la tuina, también en un metaanálisis se ha encontrado, ¿no?, un beneficio en pacientes pues, con hipertensión. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de plantas para la hipertensión. Aquí en las plantas para la hipertensión tenemos plantas propias de nuestro Perú y también tenemos plantas, ¿no?, del viejo continente y de la China, de diferentes, que tienen pues incluso bien definidos sus principios activos. Las plantas medicinales en enfermedades del sistema cardiovascular, frecuentemente utilizadas en desórdenes de la circulación central y periférica, ¿ya?, vamos a tener fases de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, desintoxicación y corrección del sobreestrés, corrección de la hipercolesterolemia y triglicéridos. Hay plantas tónico-cardíacas, plantas antihipertensivas. Entonces, una gama. Dentro de esta medicina natural para la hipertensión, es importante entender que el uso de plantas medicinales supone una manera natural de prevenir la hipertensión o incluso curarla, ¿ya?, en casos de hipertensión leve. Y también puede constituir una ayuda reforzando a los medicamentos, ¿no?, pacientes que toman fármacos en el tratamiento de elección, o sea, como un tratamiento coadyuvante. También hablar sobre el mecanismo de acción que tienen estas plantas, ¿no?, y sus principios activos, ¿no?, en el gasto cardíaco, en la resistencia periférica, ¿ya? Ya que estas drogas antihipertensivas disminuyen la presión arterial y reducen pues el gasto cardíaco y la resistencia periférica, ¿no? Ahí tenemos la rhodofobia serpentina, el Ligusticum wallich, Levodia raquicarpa, la Steffenia tetranda, ¿no?, que tienen sus componentes activos vasorelajantes, ¿ya?, que van a reducir la resistencia periférica, ¿ya?, y alcaloides, que van a producir bradicardia y vasorelajación. Entonces, en un estudio realizado en Lima, dirigido a pacientes que acuden a la atención ambulatoria en el Hospital Nacional Edgardo Revalliate Martins, ¿no?, respondieron pues, ¿no?, a las plantas más utilizadas. Tenemos pues el maíz morado, perejil, ajos, ¿no?, apio. Entonces, dentro del conocimiento, pues, ¿no?, el 47% de personas entrevistadas refieren que este conocimiento lo tuvieron de los padres o familiares.
y que la parte más usada de estas plantas fueron pues los frutos. Bueno, con excepciones, ¿no? Porque a veces la gente no sabe, ¿no? Por ejemplo, en el caso del maíz morado, sea maíz, el principio activo, los antocianinas están en las corontas. Entonces, vayamos a saber, pero todos sabemos que el maíz morado lo que consumimos es el fruto. De acuerdo al tiempo del uso de las plantas medicinales, ¿no? Hay pacientes que utilizan pues recientemente, a veces ya hace años, ¿no? Utilizan. Y la forma hervida es la más común. Entonces es importante saber los mecanismos de acción antihipertensivas. ¿Ya? Hablamos que pueden actuar a nivel de la remodelación de las histonas a nivel nuclear, ¿no? O del ARN mensajero en los ribosomas, ¿no? Hay una alteración epigenética que va a producir. En la China, estos productos chinos herbales hicieron un estudio en la hipertensión en Taiwán, ¿ya? Encontrando pues que se debe pues considerar, ¿no? En el tratamiento de la hipertensión arterial, pues estas plantas medicinales. Y ahí hay una sarta de artículos y referencias que demuestran, ¿no? El tratamiento de la medicina china tradicional, ¿no? La terapia herbal china en la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, aquí en esta tabla se demuestra, ¿no? En los diagnósticos de hipertensión. Dentro de este grupo de plantas antihipertensivas, tenemos pues la evodia, que se utiliza pues el fruto, tiene alcaloides, el garlic, que es el alsulfatium, el ajos, que es el bulbo, el hiperactivo es la glicina, y así, ya llegamos a la estefanía, ¿no? Que son los alcaloides de acción. Pero analizando el efecto y su mecanismo de acción de estas plantas, vamos a encontrar que son los flavonoides que se le atribuyen sus efectos, ¿no? En la reducción de la presión arterial, entre otros efectos, ¿no? Antivirales, antidiabéticos, ¿no? Vamos a comenzar con una planta autóctona peruana llamada maíz. Es una planta autóctona, adaptada, cultivada desde tiempos milenarios, data de la época de los incas, ¿ya? En la cual pues se han hecho ya estudios, ¿ya? Y se han encontrado compuestos fenólicos, ¿ya? Y que tiene pues una actividad antioxidante pues definida, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando pues de las antocianinas, ¿no? Entonces, es común que estos principios activos llamados antocianinas un impacto en la hipertensión, ¿no? Demostrando pues que hay una disminución sustancial tanto en la presión sistólica pues, en pacientes jóvenes, postulando que su efecto antioxidante
es mediante la activación de la NAT oxidasa, ¿no? Y decir pues que dentro de todos los flavonoides, en este caso las antocianinas, van a tener en el corazón una disminución del factor de riesgo coronario, una disminución de la presión diastólica y sistólica, como existe un artículo donde acá definimos los efectos y la influencia de los factores potenciales de las antocianinas en la regulación de la presión sanguínea en humanos, ¿ya? Entonces, acá se habla de la dieta de las antocianinas asociada a la reducción de factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Estos factores antiinflamatorios, antioxidantes y sus efectos en la disminución de los lípidos, ¿ya?, de estas antocianinas es considerado, ¿ya? Entonces, es importante seguir investigando, ¿no? Aquí existen muchos autores donde hablan sobre las antocianinas, los efectos que tienen, ¿no? Proteger el daño y el clivaje del DNA, tiene actividad antiinflamatoria, estabiliza la membrana, reduce la isquemia, reduce la presión arterial, ¿no?, la presión sanguínea, y esto hace que el corazón tenga pues un efecto óptimo, quizás por la reducción de factores, ¿no?, inflamatorios, con la liberación del óxido nítrico, el perejil, ¿no? El perejil, como ustedes saben, es una hoja, es una planta adaptada, diría yo, ¿no?, que también se ha demostrado en este estudio, en animales, en ratas, su efecto en la disminución de la presión sistólica y diastólica, ¿ya?, en animales expuestos, concluyendo pues que el perejil, ¿no?, a la dosis de 160 miligramos por kilogramo tiene un efecto significativo en estas ratas de disminuir tanto la presión diastólica, postulando que su mecanismo de acción es a nivel de los canales de calcio, ¿no?, bloqueando su ingreso pues de estos iones. Algunos principios activos que tiene el perejil: el apiol, la sabinina, la limonina, etc. Y algunas propiedades farmacológicas que tiene el perejil, ¿no?, antimicrobiano, antidiabético, antiplaquetario, antioxidante, laxante, analgésico, espasmolítico, anticáncer. Hay bastante evidencia científica de su efecto, ¿no? En este estudio se puede apreciar ya la comparación de las plantas medicinales y la evaluación en los cambios de la presión sanguínea con pacientes que usan antihipertensivos y sus interacciones. Entonces, aquí figura pues el Prestorium uno, ¿ya?, como un hipotensor, ¿ya?, utilizado en salsa, dice, ¿no? El pimiento rojo, que también es parte de la, tiene un principio activo llamado capsicum, ¿ya? Contiene capsaicina, caroteno, aceites esenciales, nutre las arterias y venas, recuperan elasticidad,
neurotransmisor, ¿ya? Inmunoestimulante. Igual aquí hay una evaluación realizada en ratas demostrando pues que este ají o pepino disminuye pues significativamente la diastólica. Tenemos por otro lado al apio, el Apium graviolen. Pertenece a la familia de las apiáceas, pues es una planta cosmopolita. Ya, sus principios tiene el apiol, el sodio, el manitol, es un buen diurético. Ahí tenemos el apio, que también es una planta pues, que se utiliza mucho en la culinaria. Acá tenemos una evidencia en la cual el apio, por sus actividades antioxidantes, ¿ya? Que tiene, además pues esta acción vasodilatadora y que mejora es importante también sus efectos antiinflamatorios, vasodilatadores, que mejora la circulación, ¿ya? Regula la hipertensión arterial, previene de calcificaciones, porta fibra, es un diurético. Entonces, el apio aquí en esta investigación, pues que hay una significancia estadística, ¿ya? En la disminución, ¿ya? De la presión arterial. Luego tenemos el Allium sativum, que es el ajos. Tiene como principio activo pues la lisina, la lignina, ¿no? Son aceites esenciales. Tienen efecto beta bloqueador, hipocolesterémico, antiagregante plaquetario, diurético. También es utilizado en la culinaria, ¿no? Es un elemento importante que nos da sabor a nuestras comidas. Ya, tenemos acá sus efectos, ya, en estudios randomizados de placebo, ya, según la dosis y la cantidad de pacientes que se ha estudiado, ¿no? Demostrando pues su efecto antihipertensivo. ¿Ya? También decir pues que el ajo se origina en Asia Central, ¿ya? Y que dentro de sus acciones farmacológicas está también sus indicaciones terapéuticas, ¿ya? Acá presentamos al ajos en un estudio con pacientes de hipertensión, ¿ya? Donde se observan los cambios en la presión sistólica luego del consumo del ajos en 24 semanas, tanto si encontrando una significancia estadística, ¿no? La lisina es el principio activo que contiene las propiedades antihipertensivas. En lo que pasamos también a otra planta muy conocida por nosotros, el maracuyá, el Passiflora incarnata, tomado como refresco, un vaso de maracuyá. Es una planta que también ha sido adaptada en diferentes regiones del continente americano. Ya una granadilla, contiene alcaloides, betacarbolina, alminina, en fin, su efecto sedante, relajante a nivel muscular liso. ¿Ya? Tenemos pues que el maracuyá es un taño leñoso, crece hasta 10 metros, tiene flavonoides, ¿no? Luteolol, quercetol, tiene glicósidos heteróxidos, tiene fitoesteroles, trazas, aceites esenciales,
y dentro de sus principales efectos, ¿ya? Te voy entregando, ¿ya? Entonces, estudios preclínicos y clínicos eh, aseveran su seguridad antihipertensiva del maracuyá. Y aquí se demuestra la comparación de las hojas y el jugo versus captopril, encontrando pues una disminución significativa, no superior al captopril, pero bueno, al menos demostrando efecto de histórica, ¿no? Y en humanos, el tratamiento coadyuvante de narapril con cápsulas de maracuyá también se encontraría una significancia estadística en la realización, ¿no?, de la reacción. Tenemos otra planta, la Wolffia serpentina. Tiene un alcaloide conocido, es la reserpina. Es un antihipertensivo psicotrópico, ligado ya desde los años 40. Se utiliza las raíces, ¿ya? Además también hay ajmalicina, serpentina, ajmalina, ¿no? Esto que tiene un efecto en pacientes hipertensos, encontrando una significancia estadística, ¿ya? Ciegos igual que demuestran antihipertensivo. Dentro de todas estas plantas, también muy bien estudiadas, porque estamos haciendo un resumen hasta acá, estamos estudiando plantas autóctonas, ¿no? En el caso del maíz morado, ¿no? Y por lo general, pues también plantas adaptadas, ¿no? Que crecen, se han adaptado. En este caso, bueno, pues estamos hablando de plantas de origen coreano, ¿no? Asiático. Estamos hablando del Hanfaji, de Stephania. Bueno, esta Stephania tetranda tiene algo que son sus alcaloides, tetadina, fancinina, cicladina, que han sido súper estudiadas sobre sus efectos antihipertensivos. Y ahí está la evidencia, ¿no?, sus mecanismos de acción, ¿no?, las diferentes vías comparados con tratamiento, vehículo, ¿no? Y también se ha investigado sobre estos alcaloides, ¿no?, que tiene, ¿no?, esta planta, la tetandrina, ¿no? Esta tetandrina pues tiene su efecto bloqueador, pues inhibitorio en los canales de calcio, ¿no?, inhibitorio, estimulante de los canales alfa 2, ya, inhibitorio en los alfa 1, ya, ayuda a bloquear, dice, la liberación de neurotransmisores. Y algo también peculiar, ¿no?, que trae a la colisión es que este alcaloide bis-benzilquinolina, estamos hablando de la tetralandrina, factinoline y el cefactine, inhiben el crecimiento del coronavirus, ¿ya? Y aquí se observa su efecto antiviral que tiene pues esta planta, ¿no?, frente a este virus de muerte. Jóvenes, yo sé que hay bastantes cosas que platicar, ¿ya? Y les ruego pues que por favor, si hubiese alguna inquietud, me lo hagan llegar, ¿no?
mi correo electrónico. Resumiendo la clase, hemos visto dos aspectos importantes, ¿no?, en lo que es la medicina tradicional, ¿no?, la que no usamos tratamientos de plantas y la que sí usamos plantas. En ese contexto hemos encontrado evidencias científicas en el uso, por un lado, en el tratamiento y la prevención de las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, tanto en estudios preclínicos como clínicos. Muy agradecido por la atención prestada. ¿Ya? Muchas gracias.